7 de la mañana con 30 minutos y el día de hoy nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas del doctor Mauricio Espinel. Él es director ejecutivo del Lindot. Esto a propósito de que en el mes que ya entra, en unos poquitos días, del 14 de octubre, va a ser el día de la donación y el trasplante de órganos. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Buenos días por esta invitación en un momento tan lindo, tan importante, que trasciende porque brinda esperanza a la gente. Mientras por otro lado vivimos miedo, vivimos terror por los asesinatos, por la política, por la corrupción, el tema de la donación y el trasplante brinda una segunda oportunidad de vida a mucha gente. 7.600 trasplantados ya en los últimos 10 años. Bien. Solo en el año pasado, 597 trasplantes. Pero eso es suficiente, doctor. Como usted dice, son cifras, o digamos, es un tema esperanzador, pero hay cifras que no lo son tanto. Teníamos pues el registro de que aproximadamente 2.000 personas llevan entre 3 y 4 años esperando trasplante. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Y a veces más, es la media, 4 añitos. Hace 2 semanas estreché la mano de un niño que esperó 8 años. Wow. Él tiene 14 añitos. Finalmente tuvo su trasplante de riñón y ahora juega en Palenque, en la provincia de Los Ríos, con sus compañeritos y puede ir a la escuela. Son alrededor de 2.000 personas que están en la lista de espera, que es una herramienta para visibilizar, para que sea todo transparente alrededor del trasplante. No se puede tener un trasplante si es que no se está registrado en la lista de espera única nacional. Esto se debe, ¿no? Es un tema de la demanda, 2.000 en este momento, pero hay que recordar que hay alrededor de 20.000 personas que están en diálisis y su única salida, su derrotero es un trasplante si quisieran desconectarse de la máquina. Entonces, hay mucha cosa que hacer todavía en el país. Por otro lado está la oferta y eso es lo que estamos celebrando en el mes de octubre. Y vamos a tener algunas actividades durante ese mes, precisamente es el tema de la donación. Desafortunadamente en el Ecuador, desde el 2016, que se dio la sentencia de la Corte Constitucional para que el registro civil registre la voluntad de ser donante, antes todos éramos donantes. Alguien dijo, están atentando contra mi derecho de objeción de conciencia. Y entonces esta sentencia exige que se pregunte y que esté en la cédula la condición de si donante. Desde ahí ha venido bajando de 98%, ahora en promedio 65% en el país. Provincias de la costa hasta 45% como en Manabí y Guayas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que muchas veces vamos nosotros con un potencial donante al registro civil, vemos la ficha, no donante, y ahí se para todo. Un donante puede salvar hasta 7 vidas y puede ofrecer hasta 30 tejidos para diferentes personas. Una niñita que tiene una quemadura de su cuerpito en el hospital, con piel podría recuperarse más rápido y con menos dolor. Un muchacho que tiene un cáncer del hueso más largo de su pierna, del fémur, tienen que sacarle y ponerle una prótesis o un huesito. La prótesis cuesta $60.000. Una duda sobre eso, doctor. ¿Cómo funciona exactamente el tema de la donación? Digamos, yo entonces estoy dentro de ese 70% que dice quiero donar mis órganos el día que yo fallezca. Cuando yo muero, mi familia tiene que acudir a algún lugar a decir, llévense los órganos, o cómo es el procedimiento, no. o lo sacan sin que sepa la familia. ¿Cómo funciona? Es un proceso que tiene que darse en 8 horas, porque en 8 horas es viable ese órgano. Entonces, los coordinadores hospitalarios, porque tu pregunta es importantísima. Esto no se da en la calle, en el parque, y mucha gente piensa eso. No, yo digo no, porque me van a sacar todito cuando pase por el parque. No se puede hacer en una carnicería, en una panadería. Tiene que ser un hospital de alta complejidad. ¿Por qué? Para supuestamente vender los órganos. En el Ecuador no existe tráfico de órganos. Gracias a la gestión del Lindot
por el registro, por el seguimiento, por el control que se hace a las unidades hospitalarias que podrían hacerlo, a los profesionales expertos que podrían hacerlo. ¿No hay casos de tráfico de órganos? No hay casos de tráfico de órganos desde el 2011, desde que se generó la ley. Volvamos a ese procedimiento entonces que decíamos, una vez que uno fallece. Una vez que uno fallece, entonces un coordinador hospitalario da la alerta, nos da la alerta a nosotros, enseguida revisamos la ficha del registro civil, si es donante continúa el proceso, un equipo de expertos en comunicación en crisis se acerca a la familia para comunicar, no pedir permiso, porque cuando tú dijiste sí soy donante, estás expresando su voluntad. Entonces se le comunica a la familia qué va a pasar, cuál es el proceso y la importancia que tiene esto. Enseguida entonces se hacen hasta 50 pruebas serológicas y de otro tipo para asegurar que esa persona está saludable. ¿Qué órganos se llevan? También para tenerlo claro, ¿no? No es que van a, perdón la palabra, despedazar al cadáver de una persona fallecida. Sí, depende de las necesidades, dijimos 2.000 personas y depende de los programas certificados en el país. Al momento tenemos médula ósea, muchas cosas lindas que contar al respecto del trasplante de médula ósea, del que se benefician muchos niños con leucemia, por ejemplo. Está el tema de riñones, dije que miles de personas requieren un trasplante de riñón. Está el tema de trasplante de hígado, está el tema de trasplante cardíaco. Se hizo un trasplante de pulmón, no se ha vuelto a certificar ese programa, ¿no? Entonces, el proceso sigue en la lista sorteando, se sortea quién va a recibir un órgano. Y eso se hace en función de una serie de variables de prioridad. Por ejemplo, un niño es más prioritario que un adulto, el tipo de sangre, el tipo de compatibilidad inmunológica. Con todas esas variables, el sistema hace un sorteo y se escoge las personas y se les llama. Es realmente suerte para ellos, ¿no? Que puedan entonces tener este trasplante. Pero yo quisiera también preguntarle, no toda persona que fallece, por ejemplo, yo fallezco, he dicho que sí quiero ser donante, pero también depende de cómo fallezca yo. Es decir, puede ser a través de un accidente de tránsito o a través de una enfermedad. Eso también va a definir mucho si yo puedo ser donante. Definitivamente, todos esos elementos se analizan en esos pocos minutos, horas, hasta llegar al momento del trasplante. ¿Quiénes serían entonces pues, los candidatos, así se quiere, ideales para esta donación de órganos? Son las personas que están saludables, no importa la edad, es otro mito, ¿no? En países de Europa, por ejemplo, en donde las edades ya, la esperanza de vida es mucho más alta, pues los donantes pueden llegar hasta 70, 80 años, no es problema. ¿Por qué? Porque una persona que está viviendo con 65, 70 años se va a beneficiar de esa opción de alargar, de mejorar su calidad de vida, de tener una nueva oportunidad. Permíteme contarles una experiencia linda. Claro. Llegó a mi oficina una niña con una cartita. Quiero que le entregue esto al familiar de quien me donó. Por ley aquí no se pueden conocer quienes donan con quienes reciben, para evitar este tema de la negociación. Tomamos la carta, vimos la base, fuimos hasta Tulcán, 95% de la población de Carchi es donante. Encontramos al hermano de quien había donado y le entregamos la cartita que se titulaba A mi ángel salvador. Él leyó las 2 hojitas y con profunda emoción, con lágrimas en los ojos, dijo: qué lindo, qué orgulloso me siento, porque mi hermano vive en esta niña que está estudiando con ahínco, que quiere darle muchas satisfacciones a nuestro país. ¿Ella fue de qué trasplantada? Trasplante de riñón, ¿no? De 17 años. Y ella en este momento me dice en la cartita, comenta él, que todos los días le abraza a sus hermanitos, a sus papás, porque ahora sabe qué es lo que es la vida. Esta es la oportunidad que tenemos y que fomentamos en el día, en el mes de la donación, de que nos sintamos orgullosos de ser ecuatorianos, nos sintamos orgullosos de ser solidarios, de dar esperanza, de dar una nueva oportunidad a otros, de cumplir con los preceptos fundamentales de la mayoría de religiones, que es el amor al prójimo, de ser más cristianos. Donar salva vidas. Y sobre todo esto hay que hablarlo abiertamente con la familia. Es un tema que tal vez no se toca, pero es importantísimo. Es decir, incluso trasladar la intención que uno tiene al momento y después de morir.
Por eso nosotros ponemos como primera estrategia y fundamental de nuestra gestión, de las 6 estrategias que hemos planteado, el tema de la cultura de la donación. Construir cultura, no solo una campaña, no solo una entrevista, sino un proceso continuo para convencerle a la gente de que es bueno, de que vale la pena, de visibilizarlo, de no tener miedo a la muerte, de saber que mucha gente se puede beneficiar de este tema, no solo con los órganos, que es lo más lindo, lo más gratificante. En mi historia de salud pública, este ha sido el momento más hermoso. Ver, por ejemplo, que una mamá que en el momento de su parto, su corazoncito no aguantó más, insuficiencia cardíaca, requirió un trasplante de corazón. Ventajosamente se dio el proceso en código 0 ella, es decir, a punto de morir. Como prioridad recibió el trasplante de corazón. Hace 2 semanas le entregaron a su bebé. El bebé de 3 meses ya no va a ser huérfano. Qué hermoso, qué lindo. Por eso le invitamos a la población, a todos los ecuatorianos, a decirle sí a la donación, sí a la vida, para ayudar a estas 2.000 personas que están en lista de espera, para ayudar a estos 20.000 personas que están en diálisis, para sentirnos más ecuatorianos. Doctor, disculpe, está muy interesante lo que dice, pero me quedé con una curiosidad desde hace años que la tengo. Y perdón que cambie un poco de tema, pero si, por ejemplo, una niña de 14 años recibe un órgano de un hombre de 50 o 60 años, de 50 años, en 20 años ese órgano que recibió quizás ya deje de funcionar y tenga que volver a buscar un segundo donante. La literatura sugiere que sea un margen de 10 años más, 10 años menos. Entonces se trata de cuadrar, cuando yo decía que se sortea, esa variable en ese margen de edad. Pero podría darse la situación que tú planteas en una situación, por ejemplo, de código 0, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que un órgano va bien por mucho tiempo. Rara vez se requiere lo que tú propones. Es más común un cambio, se vuelve a requerir otro órgano cuando hay un rechazo. Cuando inmunitariamente la persona logra rechazar ese órgano. Tenemos lindas experiencias de una persona que recibió su riñón de la mamá, ¿no? Y en 2 años rechazó. Tuvo que esperar otros 10 años para recibir un trasplante cadavérico. Y ahora sigue viviendo la vida con intensidad. Ella es cantante de un grupo musical y anda recorriendo el Ecuador. Y ella en uno de los videitos promocionales que tenemos dice: sigo dando alegría a la gente gracias a que me donaron un órgano. Bien, nos quedan muchísimas preguntas, creo que es un tema extenso para poder conversarlo, pero ya nos tenemos que ir a una pausa. Doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias. Siempre a las órdenes para darles buenas noticias al Ecuador. Bien, conversamos con el doctor Mauricio Spinell, él es director ejecutivo del INDOT y con esto nos vamos a la pausa. Nos vamos a una pausa con el mensaje de donar para salvar vidas a futuro.